Le hemos alabado por la mañana y continuamos en esta tarde. Por favor, busque el primer libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Tenemos dos libros de Samuel en nuestra Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Ahí está, primero de Samuel, ¿verdad? Generalmente usted escucha que decimos primera de Samuel, pero es primero porque es un libro, ¿verdad? Ahora, cuando es, por ejemplo, una carta de Pablo, entonces primera porque es una carta de Pablo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, primera a Timoteo, ¿verdad? Primera de Corintios, pero en este caso es un libro, ¿verdad? Y es uno de los libros conocidos como libro histórico, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de literatura en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, los primeros 5 libros son los libros que se le llama 5 libros de la ley. Luego tenemos lo que es Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, y bueno, no se los voy a decir por el tiempo todo, ¿verdad? 12 libros de historia, ¿verdad? Hasta Esther. Desde Josué hasta Esther, 12 libros de historia. Luego tenemos los libros poéticos, ¿verdad? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Tenemos lo que llamamos profetas mayores, ¿verdad? Porque los libros son grandes, no porque por ninguna otra razón. 4 profetas mayores, ¿verdad? Y tenemos 12 profetas menores, profecía. Entonces, en eso están divididos. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, un libro histórico, ¿verdad? Un libro histórico. El libro de Samuel, hermanos, en realidad era un solo libro, ¿verdad? Un solo libro, o un solo rollo, ¿verdad? Pero era un rollo grande, ¿verdad? Era un gran rollo, ¿verdad? Entonces, para facilitar la lectura, ¿verdad? Cuando se tradujo, ¿verdad? La Biblia del hebreo, ¿verdad? Lo que se llama la Septuaginta, se tradujo la Biblia del hebreo al griego. Entonces, ¿verdad? Los traductores dijeron, bueno, demasiado grande este rollo. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a dividir este libro, ¿verdad? En 2. Entonces, a partir de esa traducción, ¿verdad? Conocida como la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, ya el libro de Samuel, que era un solo libro, se convirtió en 2 libros. Primero de Samuel y segundo de Samuel. Básicamente, el primer libro de Samuel tiene 3 divisiones. Básicamente 3 divisiones, ¿verdad? La primera división relata o se enfoca en la vida de Samuel. La segunda parte de este primer libro de Samuel se enfoca en la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Y la tercera parte de este libro se enfoca en la vida del rey David. De eso trata, de esa manera está distribuido el primer libro de Samuel. La vida de Samuel, la vida de Saúl y la vida de David. Entonces, pero hay mucho que decir como introducción y no tenemos tiempo, hermanos. Entonces, le voy a invitar a que dé una miradita, ¿verdad? Una investigadita y puede encontrar mucha más información en relación con este precioso libro. Pero antes de continuar, le voy a invitar a que me acompañe a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde y que nos hable. Nuestro Dios, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo, Señor, que aun cuando leemos, cuando meditamos, cuando escuchamos su palabra repetidas veces, cuando analizamos y estudiamos, Señor, un texto de su palabra, entendemos que aún con todo ello, Señor, hay muchas cosas que se nos escapan porque su palabra es tan profunda, Señor. Hay tanto, un solo versículo, Señor, tiene tanto para enseñarnos. Y hoy tenemos delante de nosotros 28 versículos, Señor. No podemos decir todo lo que a profundidad lo que enseñan esos 28 versículos. Pero, Señor, queremos rogar que nos dé una probada de lo que usted habla en ese capítulo y que tengamos un espíritu como aquel que tenían nuestros hermanos bereanos. Señor, que de manera personal, al retirarnos a nuestra casa, Señor, podamos revisar
podamos leer nuevamente y ver qué más el Espíritu Santo nos puede revelar, Señor, en este capítulo que vamos a mirar en esta tarde. Suplico, Señor, por ello que el Espíritu Santo me ayude, me guíe, me use y que, Señor, lo que compartamos en esta tarde sea de bendición y de edificación para todos los que estamos aquí reunidos. Yo solo quiero ser un instrumento, Señor, en sus manos. Ruego todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Israel estaba llegando al final del período espiritual más decadente de su historia. Bueno, hermanos, el pecado siempre ha estado allí, siempre, ¿verdad? Y siempre va a estar mientras estemos en esta vida. Allá en 1 Juan capítulo 2, el apóstol Juan dice a los hermanos: hermanos, estas cosas os escribo para que no pequen, ¿verdad? Sería lindo no pecar. Pero dice Juan allí, ¿verdad? Si hubiesen pecado, hermanos, recuerden que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Fue Él con su sacrificio que satisfizo el precio, el pago por nuestros pecados. Siempre habrá pecado. Pero hermanos, el tiempo de los jueces, el período de los jueces fue el tiempo de mayor decadencia espiritual en la historia del pueblo de Israel. En este tiempo el pueblo de Israel había sido liderado por una serie de jueces, muchos de ellos, cuando leemos la historia, inmorales y corruptos. El sacerdocio, por su parte, también se había corrompido, como lo vamos a ver, y no había profeta, según la palabra, según nos dice Samuel un poquito más adelante allí, por lo cual la palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia. Dios decide en este punto histórico del pueblo de Israel, Dios decide entonces proveerse de un sacerdote fiel, un juez con rectitud y un profeta que sin temor transmitirá sus palabras a su pueblo. Ese profeta, sacerdote y juez entonces sería Samuel. Ese sería Samuel. Ahora, básicamente en esta tarde, mis hermanos, quiero que veamos o vamos a ver el contexto en el que el Señor, ¿verdad?, atrae a Samuel, se suscita en palabras bíblicas, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2 dice, le dice un hombre a Elí: y yo me suscitaré un sacerdote fiel. En palabras del Señor, entonces, vamos a ver el contexto histórico en el cual Dios suscita, levanta o hace que venga a este mundo Samuel. Ahora, veamos la palabra. Los primeros versos, vamos a ver los versos del 1 al 8, hermanos. Dice: hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mis hermanos, y vemos que Dios se suscita a este sacerdote, a este sacerdote fiel, a este juez con rectitud y a este profeta
que transmitiría su palabra en el contexto de un hogar fuera del diseño bíblico. Fuera del diseño bíblico. ¿Cuál es el diseño bíblico, hermanos? Génesis capítulo 2 nos dice que el hombre estaba solo y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer 3 mujeres para que lo acompañen. ¿Sí? ¿Así dijo? No. Dijo, le haré ayuda idónea. Ahora, ¿esta ayuda idónea qué era? El Señor hizo caer sueño profundo a Adán, sacó una de sus costillas y de esa costilla, dice, formó a una mujer hermosísima. De tal manera que cuando la trajo a Adán, dijo Adán, qué cosa más bella la que el Señor me ha dado, ¿verdad? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, dijo el Señor, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿qué tenemos aquí, mis hermanos? ¿Qué encontramos aquí en el hogar en que nació Samuel? Dice que Elcana tenía 2 mujeres. Es un hogar polígamo. Ahora, ¿cómo Dios permitió o cómo Dios hizo? O sea, es interesante. ¿Por qué Dios no hizo que Samuel naciese en otro hogar? En un hogar donde solo había un hombre con una mujer. Hermanos, el Señor es soberano y Él hace, nuestro pastor nos lo enseñaba en la mañana. Él hace lo que le place, hermano, en los cielos, en la tierra y en los abismos, dice el salmista. No hay quien diga, ¿por qué haces esto? Él así decidió hacerlo. Ahora, no malentienda al Señor, no malinterpretemos al Señor, hermano. El Señor con eso no está avalando este tipo de relación. Por eso, cuando los fariseos vinieron al Señor y le dijeron, Señor, es permitido, a Moisés dijo que podíamos darle carta de divorcio a nuestra esposa por cualquier cosa. El Señor dijo, señores, ¿cómo fue el asunto en el principio? ¿Qué fue lo que Dios dijo en el principio? Bueno, Señor, no, en el principio el Señor dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, y lo que Él juntó no lo debe separar el hombre, nada debe separarlo. Mis hermanos, Dios no está de acuerdo con esto. Y lo que tenemos aquí es entonces la narración de la historia en el contexto en el que Samuel vino. Dios no respalda, ni respaldará, ni nunca va a respaldar la poligamia. Cada vez que usted encuentra en la palabra de Dios un hogar polígamo, usted encuentra un hogar con problemas. ¿No es cierto? Recuerda, por ejemplo, el caso de Jacob. ¿Recuerda a Jacob? Hermanos, Jacob dice que se enamoró perdidamente de Raquel. Pero el papá lo engañó, Labán lo engañó y le dio primero a Lea. Y después le dijo, trabaja 7 años por Raquel y será tuya también. Pero luego usted ve lo que pasa entre esas 2 hermanitas. No dice aquí que Ana y Penina son hermanas, no. Aquellas eran hermanitas, pero cuando usted lee la historia ve que solo pasan en problemas. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en este hogar? No solamente es un hogar polígamo, fuera del diseño de Dios. No estaba estructurado de acuerdo al diseño de Dios. Y hermanos, cuando nuestros hogares no están estructurados, funcionando de acuerdo a la dinámica, de acuerdo a lo establecido divinamente por el Señor, sépalo, apúntelo, recuérdelo. Ese hogar va a tener serios problemas. No me crea a mí, hermanos. Vea lo que dice aquí. Dice que este era un hogar, no solamente era un hogar polígamo, pero era un hogar con favoritismos. Los versos 4 y 5 dice, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, vea, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Hasta ahí va bien. Pero, mire ese pero, y ese pero no es bueno. Pero a Ana daba una parte escogida. ¿Por qué le daba a Ana una parte escogida? ¿Era mejor Ana que Penina? Dice, porque amaba a Ana, entonces ¿amaba o no amaba a Penina?
lo que podemos ver en el texto ahí es que parece que no la amaba. ¿Será posible que se casó con Penina porque Ana no le podía dar hijos? Nuestro pastor nos hablaba hoy de un emperador, ¿verdad?, que se casó con otra mujer. Y que se casó, ¿por qué? Porque esa mujer tenía un hijo y él quería un hijo varón para que lo heredara. Y la esposa que tenía, su esposa legal, no le podía dar hijo. Entonces dijo, me voy a casar con aquella mujer porque esa mujer tiene un hijo para que me herede. ¿Será posible que Elcana hizo eso? Pero dice que a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana. Mis hermanos, podemos deducir que Penina no era la favorita entonces. Ana era la favorita de Elcana. También vemos que este es un hogar con pleitos, hermanos. Versos 6, 7 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Puede ver el problema? Penina dice que se sentía desplazada. Penina no sentía el amor de su esposo. Penina miraba el favoritismo, miraba cómo Elcana trataba a Ana, miraba que era más detallista con Ana, era más expresivo con Ana, le gustaba pasar más cerca de Ana. Y por supuesto, hermano, que ninguna mujer, ¿verdad?, es mi esposo también. ¿Por qué lo voy a compartir contigo, verdad? Porque solo para ti. Hermanos, este fue el hogar en el que el Señor trajo a Samuel. Pero no solamente un hogar polígamo, un hogar con favoritismos, un hogar donde había pleito y rencilla, pero también un hogar infeliz. Dice el verso 8, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana no era feliz. Hermanos, y aquí hay una gran lección, aprovechando que hoy estamos en vísperas del Día del Padre. Mis hermanos, hace unas semanas atrás que compartía el tema de matrimonios, una de las cosas que yo les decía es, hombres, la palabra del Señor nos revela cuál es la mayor necesidad de nuestra esposa. Cuando el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, nos está revelando el Señor cuál es la mayor necesidad de nuestra esposa. Y la mayor necesidad de nuestra esposa es sentirse amada por nosotros. ¿Cómo se siente amada nuestra esposa? Cuando somos hombres responsables, cuando somos hombres fieles, cuando somos hombres que estamos para ellas. Yo decía en esa ocasión, su esposa, mi hermano, su esposa, mi esposa, debe saber a ciencia cierta que no hay ninguna otra mujer más importante que ella en mi corazón y en su corazón. Me ha tocado llorar a lo largo de los años de ministerio, hermano. Nos ha tocado llorar con esposas con su corazón quebrantado, su corazón entristecido, porque no se sienten amadas por su esposo. Perciben que hay otra cosa. Y hermano, no tiene que ser, y escúcheme hombre, no tiene que ser necesariamente otra mujer la que esté robando su corazón, distrayendo su corazón, apartando su corazón de su esposa. No necesariamente. Su trabajo puede ser un factor que está apartando su corazón de su esposa. Y su esposa agradece que usted provea todo para el hogar. He escuchado esposas que dicen, yo no me quejo de mi esposo, es un hombre responsable, él provee todo para el hogar, aquí no falta nada, mis hijos no le falta nada, aquí todos los recibos están puntualmente pagados, aquí hay para comida, aquí hay para medicina, hay para alimento, para educación, pero él no tiene tiempo para mí, él no me escucha.
porque pasa metido en el trabajo. Mis hermanos, no necesariamente tiene que ser otra mujer la que esté apartando su corazón de su esposa, pero puede ser un trabajo, puede ser una afición, pueden ser sus amigos. Hay hombres que se casan y no quieren abandonar sus amigos, quieren pasar con sus amigos allá mientras su esposa está encerrada en su casa. Si usted va a salir allá, llévese a su esposa, llévela. Este hogar era un hogar que no estaba de acuerdo al diseño de Dios. Y por eso las situaciones. Hombres, que sepa su esposa que no hay nadie más importante que usted, que ella para usted. En este hogar nació Samuel. Pero lo segundo, mis hermanos, que vemos en cuanto al contexto en el cual el Señor trajo a su sacerdote fiel, a su juez con rectitud y a su profeta, es que era un tiempo de corrupción espiritual. Era un tiempo de corrupción espiritual. Un tiempo de corrupción espiritual. El verso 3 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaba el tabernáculo del Señor, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ahora, hermanos, si usted lee solo ese versículo, entonces usted no va a deducir mucho. Tiene que seguir leyendo el capítulo 2 y el capítulo 3. Y allí usted se da cuenta lo inmorales, lo perversos, lo blasfemos, los corruptos que eran estos sacerdotes. Eso eran, hermanos. Dice que se acostaban a tener relaciones sexuales con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Que cuando venían a los israelitas a adorar al Señor y a ofrecer el sacrificio, dice que le arrebataban lo mejor del sacrificio a los israelitas. Y el Señor les dijo, el Señor amonestó a Elí, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, su padre, y le dijo: tus hijos han blasfemado mi nombre y han pisoteado mis ofrendas. Esa era la realidad, hermanos, esa era la realidad espiritual. Cuando leemos, hermanos, el libro de los jueces y vemos que dice que ahí cada quien hacía lo que bien le parecía, y cuando leemos, por ejemplo, en la historia de Ruth y Booz, y alguien que dice que la historia de Ruth y Booz es como una perla preciosa en el chiquero de los jueces, podemos darnos cuenta, hermanos, ¿por qué? O sea, ¿por qué el pueblo estaba en esa condición? Es que los sacerdotes, hermanos, los responsables de instruir al pueblo, los responsables de enseñar la palabra de Dios, los responsables de confrontar al pueblo con su pecado, los responsables de llamar al arrepentimiento, a la santidad, a la consagración al pueblo, eran los peores que habían ahí. Ahora, hermanos, hoy en día no piense usted no piense que la realidad hoy en día es diferente. Esa era la realidad. Esa era la realidad, mis hermanos, 1100 años después aproximadamente, en tiempos del Señor. Los sacerdotes del tiempo del Señor, hermanos, era similar, eran corruptos, andaban sobornando a la gente, eran mentirosos. Hemos estado estudiando en estos días el Sermón del Monte y estudiábamos el capítulo 6 hace unos días, ¿verdad? Y en todo ese capítulo 6, hermanos, de Mateo, hay un hilo, una idea central, un pensamiento, mis hermanos, central ahí, y es que estos religiosos del tiempo del Señor, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, hacían todo, eran hipócritas,
tenían una máscara, representaban un papel, eran actores que representaban un papel de ser piadosos. Y la gente decía, ay, verdad, yo quiero ser como persona, como aquella persona. Porque dice que andaban con aquellos trajes, que cuando ayunaban, ¿verdad?, salían tristes ahí a la calle y la gente los miraba y decía, anda ayunando, qué espiritualidad. Cuando daban algo, dice que lo hacían para que todo el mundo los mirara. Cuando oraban, dice, se paraban en las esquinas y esos eran los líderes religiosos del tiempo del Señor. Hipócritas, dice el Señor les dijo un día, sepulcros blanqueados es que son ustedes, porque por encima se miran atractivos, bonitos, bien pintados de blanco, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Juan les dijo a un grupo de ellos que venía en Mateo capítulo 3, generación de víboras, ¿quién os enseñó a vosotros a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes, Abraham tenemos por padre, porque ¿saben qué? Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sepan que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego. Está hablando a esta clase de gente, hermanos. Pero no es diferente, hermanos, nuestra realidad hoy. Hoy tenemos líderes espirituales hipócritas, mentirosos, que engañan a la gente, que toman a la gente como mercadería. Le ofrecen libertad de sus pecados, dice Pedro, y ellos mismos son esclavos de sus mismos pecados y de su maldad. Ellos mismos son esclavos. Mis hermanos, el Señor necesitaba un nuevo sacerdote, un sacerdote fiel. Él necesitaba un sacerdote que fuera modelo de moralidad, un ejemplo de moralidad. Pero también eran sacerdotes, era un sacerdocio sin discernimiento, versos 12 y 13. Mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sumo sacerdote, estaba observando la boca de ella. Y hermanos, Elí tenía unos 98 años ya. Y era un hombre gordo ya. O sea, de tanto comer, hermanos, de tanto comer de las ofrendas del Señor, se había engordado, estaba pesado. ¿Sabe qué hacía Elí? Pasaba, se tenía que sentar a la entrada del templo ahí. Quizá estaba tan gordo y tan pesado que ya no podía estar tanto tiempo parado, y entonces se sentaba allí a la entrada del tabernáculo, ahí estaba. Y Ana vino a orar, y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, dice. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y vea, y Elí, el sumo sacerdote, la tuvo por una ebria. La quedó viendo Elí, ¿verdad? Quedó viendo a Ana que estaba allí, y Ana solo movía sus labios. Estaba derramándose delante del Señor. Y un sacerdote, hermanos, que esté en comunión con el Señor, que esté en una buena relación con el Señor, que su corazón está en sintonía con el Señor, no va a ir y de primas a primeras va a decir, mujer, deja de andar bebiendo, no te da vergüenza. Eso fue lo que Elí le dijo a Ana. ¿Por qué, hermano? Porque era un sacerdocio sin discernimiento. Sin discernimiento. En ese contexto nació, el Señor envió a Samuel. Era un tiempo de corrupción espiritual. Pero en tercer lugar, mis hermanos, el nacimiento de Samuel fue en respuesta a una oración ferviente.
en respuesta a una oración ferviente. Dice el verso 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ahí está, mire. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, está afligida, está quebrantada, está acongojada, no está borracha, no está ebria. Tiene su corazón destrozado. Ya hemos hablado, hermanos, de lo que implicaba en esa sociedad el que una mujer no tuviese hijos. Hermanos, eso era un estigma terrible, era una marca terrible. Se había llegado al límite, hermanos, de que la gente decía: es que la maldición de Dios está sobre ella. Era una situación terrible, era una marca terrible. Por eso Ana está con su corazón destrozado, quebrantado. Y viene delante del Señor y le dijo, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. No es que el Señor se había olvidado, no es que el Señor se olvida de nosotros, hermanos. Señor, lo que Ana está diciendo es: Señor, si te dignares responder a esta oración que hace años te vengo haciendo. Y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hermanos, Samuel fue enviado por el Señor. Samuel vino a este mundo como respuesta a una oración ferviente, una oración dirigida al único que tiene poder para responder. Ana, mis hermanos, no fue a donde nadie más. Ana se dio cuenta, Ana entendió y llegó a esa convicción de que el único que podía ayudarla, si era su voluntad, si estaba en su voluntad, era el Señor. Era el Señor. Por eso dice la palabra, se dirige a Jehová de los ejércitos. Es decir, aquel que está por encima de todos los poderes, de los poderes más grandes, Jehová de los ejércitos. Señor, tú eres el que tiene el poder más grande, tu poder está por encima de todo, tú puedes hacer esto. Acudo a ti, Señor, vengo a ti. ¿Quieres ayudarme, Señor? ¿Quieres escucharme? ¿Quieres atenderme, Señor? ¿Quieres concederme mi oración, Señor? Ana se dirigió al único, al que le podía solucionar, al único que tiene poder para responderle, a Jehová de los ejércitos, al Señor. Pero también la oración de Ana fue una oración saturada de humildad, saturada de humildad. Usted puede ver ahí en el verso 11. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva. Mis hermanos, Ana no viene exigiendo. Ana no viene diciendo, como muchos hoy en día, no aquí, gracias al Señor, hermanos, pero en otros lados: Señor, soy tu hijo, ¿verdad? Y los falsos predicadores dicen: mira, tú eres hijo de Dios, entonces tú reclámale, exígele, reclámale, ¿verdad? Y muchas personas se creen eso y vienen delante del Señor, ¿verdad?, con ínfulas de grandeza y exigiendo al Señor. Pero encontramos en el ejemplo de Ana. ¿Qué encontramos en el ejemplo de Ana, hermanos? Tanto mujeres como nosotros, los hombres. Es que Ana no solo es ejemplo para las mujeres, también para nosotros, hermanos, ¿verdad? Cómo debemos venir al Señor cuando estamos en serios problemas, cuando estamos necesitados de algo. Ana es ejemplo para nosotros, nos enseña, mis hermanos, nos modela la actitud con la que debemos venir delante de nuestro Dios. Hermanos,
Cuando ustedes oren, dijo el Señor en Mateo capítulo 6, versos 9 y 10, cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiso decir el Señor, hermanos? ¿Solo que nuestro Dios está ahí arriba? No, lo que el Señor quiso decir es que Él está por encima de todo. Nosotros somos simples granos de arena, hermanos. No somos nada. Él está por encima de todo. Él tiene toda autoridad. Él tiene todo poder. Él está sentado en su trono. Debemos venir en actitud de humildad. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, ¿recuerda la historia de aquel fariseo que vino delante del Señor? Vino hablando locuras delante del Señor. Y dice el Señor: ese hombre regresó a su casa así como había venido al templo. Pero aquel otro, el publicano, dice que ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza, se postró delante del Señor, allí en tierra estaba, y solo dijo 6 palabras ese hombre. Me encanta esa oración, hermano, cortísima y respondida en el acto. Dios, sé propicio a mi pecador. Solo 6 palabras dijo ese hombre. ¿Saben qué dice el Señor? Dios respondió a esa oración. Ese hombre regresó a su casa perdonado antes que el otro. ¿Por qué ese hombre recibió respuesta inmediata de su oración? Porque no vino, mis hermanos, exigiendo nada, sino vino reconociendo que no merecía nada del Señor y que si Él quería, podía auxiliarlo. Y mis hermanos, recuerda el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No, hermanos, cuando usted y yo venimos con un corazón contrito y humillado, humilde, como siervos, mis hermanos, el Señor nos va a atender. Este pobre clamó y le oyó el Señor, dice Salmo 34. Este pobre clamó y lo escuchó el Señor y lo libró de todas sus angustias. ¿Pero quién? Este pobre. Fue una oración, respuesta a una oración en actitud de humildad, pero también basada en un compromiso. Vea lo que dice la palabra en el verso 11. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Qué dice Ana? Yo, Señor, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Era esta una oración basada en un compromiso. Ana quería tener el privilegio de ser madre, quería tener esa bendición de ser madre, ¿verdad? Sin embargo, no quería quedarse con esa bendición. Dijo: Señor, si tú respondes a mi oración y me bendices y me das un hijo varón, ¿sabes qué, Señor? Yo te prometo, yo no me voy a quedar con él. Lo voy a disfrutar unos meses, Señor, pero luego te lo voy a entregar a ti. Tú me lo diste, es tuyo, y yo te lo voy a devolver a ti, Señor, para que te sirva, para que esté toda su vida sirviéndote, para que sea un nazareo. Para que sea un nazareo. Te sirva a ti, Señor. Qué oración más hermosa, hermanos. Una oración dirigida al único que tiene poder para responder, para solucionar una cosa como esas. Una oración con la actitud correcta, con humildad, en reconocimiento de que no merezco nada. Una oración basada en un compromiso. No había egoísmo en Ana. No era un asunto de egoísmo. Ella dijo: Señor, si tú me lo das, voy a disfrutar unos días de mi hijo. Pero en cuanto él pueda valerse un poquito por sí, yo te lo voy a llevar. Y hermanos, es asombroso. Yo siempre he pensado en la historia de Samuel. Tendría unos 3 años Samuel, hermanos, cuando Ana
Cuando mucho 4 años tenía Samuel cuando Ana lo llevó al templo y lo entregó al cuidado de Elí. Hermanos, un niño de 3 o 4 años. Pero cuando usted lee, porque cuando usted lee más abajo, dice que Elcana nuevamente subió, ¿verdad?, a orar al Señor, y entonces Ana le dijo, mira, ¿verdad?, yo no voy a subir hasta que quite el pecho a mi hijo, ¿verdad?, hasta que lo destete, dice ahí, ¿sí? Y cuando usted investiga un poco sobre el tiempo en el que los hebreos, ¿verdad?, y en el oriente destetan a los niños, ¿verdad?, quitan el pecho las madres a los niños, anda entre 3 y 4 años. O sea que eso era lo que tenía Samuel cuando Ana se desprendió de él. Ese era el compromiso de Ana, pero también es una oración de lo más profundo del corazón. Dice el verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Verso 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, a lo que Elí sin discernimiento le había dicho. Le dijo Ana, no, Señor mío, no soy una mujer, no. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva. ¿Ha notado cuántas veces Ana se refiere así como una sierva? Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Era esta, mis hermanos, una oración que emanaba de lo más profundo del corazón de una mujer anhelando que el Señor le proveyese un hijo. No para quedarse con él de manera egoísta, aunque, ¿verdad?, debería ser así. Lo mejor es que el niño esté con sus padres. Pero cuando Ana hizo este compromiso, posiblemente, hermanos, no pensó en eso. Dijo, si es del Señor, ¿verdad?, ¿dónde mejor cuidado puede estar mi hijo? ¿En qué lugar puede estar mejor mi hijo sino en la presencia del Señor? Mis hermanos, que esa sea nuestra actitud también. Que esa sea nuestra actitud en relación con nuestros hijos. Pero finalmente, mis hermanos, finalmente, el Señor concedió esta petición a Ana, respondió a esta petición, a esta oración. Samuel nació para ser dedicado al Señor. Dice el verso 19, y levantándose de mañana, Elcana con su familia adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer. Es un eufemismo, hermanos, ¿verdad? Se llegó. Quiere decir que Elcana vino a su esposa, tuvo relaciones sexuales con su esposa. Dice, y el Señor se acordó de ella. Se acordó el Señor de Ana. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá, no por un tiempo, no por unos meses, vamos a ver, ¿verdad?, si el niño se adapta, a ver si el niño, ¿verdad?, no se siente tan solo. Dice Ana, para que se quede allá
por siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. El Señor te ayude a cumplir esa palabra. ¿Por qué? Porque, hermanos, si hay cosa dura, difícil, terrible, es separarse de los hijos. El Señor te ayude, le dijo Elcana a su esposa Ana. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, posiblemente 3, 4 años, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, ¿sí? Como 20 kilos de harina aproximadamente, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era, ahí está, pequeño. El niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer. ¿Qué hubiera dicho usted ahí, hermana? ¿Qué hubiera dicho usted? Yo soy aquella mujer que, ¿te acuerdas? Que dijiste que yo estaba borracha. Nada, ¿verdad? Mira, hermano, ¿qué corazón va a ser más? El corazón de un siervo no es un corazón vengativo, mis hermanos. ¿Sí? No, Ana no se le olvida, hermanos, a las mujeres no se les olvida nada. ¿Sí? Cuando me dicen algo, pastor, tal cosa, mami, tal cosa, a mí se me olvida todo, hasta qué comí ayer, les digo, se me olvida. Pero a mi esposa no se le olvida nada, ¿sí? Eso para mí es terrible porque tengo que andar con bastante cuidado, ¿sí? Pero Ana no habla de esa manera. Dice, ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿Verdad que te acuerdas? Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí al Señor. Mis hermanos, Samuel fue dado por el Señor para a la vez ser dedicado para Él. Y Samuel fue dedicado al Señor en cumplimiento de una promesa. Fue la promesa que hizo Ana. Ana es una mujer, porque como digo, hermanos, a una madre separarse de un hijo es terrible. Si no, mire usted a esas madres cuando su niño tiene 4 años y lo tienen que dejar en el daycare, ¿verdad? O cuando tiene 5 y lo tienen que dejar en el kinder ahí, ¿verdad? Y es aquel sufrimiento. No digamos dejar a su niño en manos de otra persona para toda su vida. Pero Samuel, para eso lo había pedido Ana, para dedicárselo al Señor. Le había hecho una promesa al Señor y estaba cumpliendo y honrando esa promesa. Y para que sirviese al Señor toda su vida. Mis hermanos, cuando leemos la historia de Samuel, Samuel fue ese eslabón. Samuel es ese eslabón, hermanos, entre el período triste, lúgubre, en ese período deplorable espiritual del pueblo de Israel y el tiempo floreciente de alabanza, de adoración al Señor con David, el rey David. Él fue el eslabón. Saúl fracasó, hermanos. Saúl fracasó y lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero, y Samuel se puso triste ante el fracaso de Saúl. Se entristeció. Pero el Señor le dijo, no te entristezcas, Samuel, ¿verdad? Y primero, ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí, dijo el Señor. Y segundo, no te entristezcas, Samuel, porque yo me he provisto de otro hombre. ¿Sabes qué? Un hombre conforme a mi corazón. ¿Quién era ese hombre conforme al corazón de Dios? Era David, mis hermanos. Y en el tiempo de David, el pueblo regresó al Señor, se estableció la alabanza al Señor. Fue una cosa maravillosa. Dios bendijo a Israel, Israel ensanchó sus territorios. Nunca tuvo un reino más grande Israel que en ese tiempo. Dios estaba con David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Mis hermanos, en este contexto histórico entonces nace David. Así que comenzamos este camino, mis hermanos, ¿verdad? Aprendiendo, ¿verdad? Hoy solo vimos sobre su nacimiento, pero ya luego vamos a ver
a partir del capítulo 2. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice la palabra que Dios no dejó caer a tierra ninguna palabra de su siervo Samuel. ¿Por qué no dejó caer a tierra? Porque Samuel, mis hermanos, fue ese sacerdote fiel, ese juez con rectitud y ese profeta que sin temor transmitió lo que Dios le decía a su pueblo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a aspirar a imitar a Samuel en ese sentido. Que el Señor nos ayude a ser sacerdotes, porque cada uno de nosotros en el Nuevo Testamento ya somos sacerdotes delante del Señor. Que seamos sacerdotes fieles, hermanos, ¿verdad? Que seamos hombres justos, rectos, ¿verdad? Y que seamos hombres y mujeres que no falsificamos la palabra del Señor, sino que entregamos la palabra del Señor tal como el Señor espera que se haga. Nuestro Dios, gracias por este tiempo, por la bendición de estar en su palabra. Señor, gracias por lo que hemos aprendido en relación con el nacimiento de este gran hombre, Señor, que usted requería para que su pueblo Israel, que había caído, Señor, en un bache profundo de inmoralidad y de corrupción, Señor, usted requería un hombre para cambiar, Señor, esa realidad en su pueblo. Y ese hombre fue Samuel, ese eslabón, ese medio, ese recurso fue Samuel. Que nosotros podamos imitar también a Samuel, Señor, en ese sentido. Ayúdenos, Señor, contamos con el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Ayúdenos a cada día a buscar la llenura del Espíritu Santo, el control de Él para caminar en su voluntad. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.